Bueno, mira, el asunto de la muerte en El Salvador se ve de una manera muy cotidiana, no solamente por el asunto de la guerra, sino que yo creo que eso es una cosa que viene ya impregnada en la gente. Pero con esta cosa de la violencia cotidiana que hay en el país, la gente como que se ha acostumbrado a convivir con la muerte de una manera bastante inusual, ¿no? Que por lo menos puede ser sorprendente. Entonces para mí que a pesar de que que nací en El Salvador, no había tenido la oportunidad de vivir tanto tiempo en El Salvador, y una de las cosas que me llamó la atención era esa manera, esa relación que el salvadoreño común o de manera general tiene con la muerte. Eso yo incluso lo vivía en casa con mi abuela, que ella se podía haber estado cayendo el mundo, pero sin embargo ella cuando abría el periódico lo primero que iba a ver eran las esquelas de los muertos, ¿no? Y yo recuerdo que en los primeros años que yo empecé a vivir aquí, en un 31 de diciembre iba yo con mi abuela y me decía, mira qué triste está la funeraria, hoy no se ha muerto nadie, decía. Entonces esa filosofía que está muy impregnada en la gente me fue llamando mucho la atención, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso que me dio a mí pensar en un proyecto documental fue cuando descubrí un cementerio donde vivía una comunidad que lleva viviendo ahí casi medio siglo. Entonces una comunidad que está muy relacionada con la muerte, donde las tumbas están adentro de las casas, y todo eso me hizo pensar de que eso podía ser un buen tema para algún documental. Cuando llegué ahí, empecé a investigar y a convivir con la gente, me di cuenta que el tema daba para mucho más. Y entonces eso era simplemente un capítulo de mi película, ¿no? Porque encontré también la manera en que se comercia con la muerte, que eso tal vez, no sé, para un francés o para un español no es así tan burdo como es aquí en nuestros países, ¿no? Y entonces, porque se venden los ataúdes como si fueran colchones, como si fueran televisores. Y entonces eso también me llamó la atención y es uno de los capítulos que conforman mi película. Y el otro asunto es también, otro capítulo que también está, otro tema que está dentro de la película es la festividad del Día de los Santos Difuntos, que viene siendo como un carnaval gigantesco, ¿no? Donde la muerte sirve para unir a las familias, ¿no? Aunque pase lo que pase, hay familias que de pronto no se ven en todo el año y se deciden ver en la tumba de un familiar, ¿no? Entonces son temas que yo creo que me llamó la atención, ¿no? Sobre todo porque se diferencia un poco de lo que es la muerte en México. Cuando uno piensa en la muerte en México desde el punto de vista cultural, pues se acuerda, viene a la mente siempre las películas de Buñuel, las películas de Eisenstein, toda la festividad de muertos, la calavera de Posada. Pero en el caso de El Salvador para mí era muy particular, porque el asunto de la festividad de los muertos, por ejemplo, solamente lo celebran la gente pobre. Por eso las tumbas tienen todo ese colorido, toda esa... a ninguna persona de alta sociedad se le ocurre pintar la tumba de morado o de verde, ¿verdad? Y entonces eso yo vi que era muy de la gente humilde, ¿no? Y eso fue de las tantas cosas que me llamaron la atención, pero también mi película pretende también no solamente presentar este panorama, ¿no?, con la muerte, sino también una reflexión para los mismos salvadoreños sobre que la vida es lo más preciado que hay, ¿no? Entonces yo creo que esa educación que hay que tener, ¿no?, de que todo se resuelve aquí en este país con una muerte, por los índices de violencia, mi película un poco ayudar también al final hay una reflexión. La película termina al final con todos estos niños, ¿verdad? Porque la película está muy llena de niños, sobre todo al final, que es como un mensaje, ¿no?, de que tenemos que reflexionar de que la vida es lo más preciado y no que al haber un asesinato o resolver, o que la gente cuando se va en un bus por un barranco para abajo, la gente siempre tiende a decir es que ya pasaron a mejor vida.
Yo pienso que morirse para mí, por lo menos en la cultura en que yo me crié y me formé, la vida es lo más preciado y por lo tanto ya cuando llega el momento de la muerte no pasa nada. Para mí es un asunto definitivo y yo creo que mientras estemos vivos tenemos que tener una relación mejor entre los humanos. Usted cuando realiza este largometraje creo que se encuentra con un panorama desolador referente a la producción de lo que es el documental salvadoreño, pero últimamente creo que ha habido un resurgir. ¿Nos puede comentar un poco su opinión al respecto? Sí, la desventaja que yo tuve cuando yo llegué a El Salvador es que había este panorama desolador en cuanto a los audiovisuales. Había habido un repunte durante la época del conflicto, donde había un movimiento documentalista, pero que tenía un objetivo más que todo de propaganda, ¿verdad? O sea, de mostrar del lado de los insurgentes todo el plan o cómo decir, todo su programa de lucha armada a través del cine. Utilizaron el cine pero estos documentales durante la época del cine, la época del cine en la guerra, fueron muy reconocidos a nivel internacional, pero después de los acuerdos de paz, acabaron con la guerra, pero también acabaron con ese movimiento incipiente de documentalistas salvadoreños, y hubo como una especie de abismo, ¿no? Desde 1993-92 hasta 1998 que yo llego al país, pues no había habido nada, no había ningún antecedente. Y entonces en el año en el 2005, ya cuando yo decido quedarme aquí en el país, yo presenté un proyecto a Sinergia, que es el único fondo de ayuda a lo audiovisual en Centroamérica, y entonces gané con este proyecto de Entre los Muertos, ¿no? Que en un principio se iba a llamar Hasta que la vida nos separe, así se llamaba en un principio. Y para mí fue un poco difícil porque yo le empecé a filmar la película yo solo, con una cámara de mini DV, una cámara profesional, pero no tenía un equipo de trabajo, no tenía dinero para pagarle a la gente para que conformáramos un equipo de trabajo, sino que este equipo de trabajo yo lo pude conformar hasta cuando hicimos la edición y la postproducción. Y entonces yo creo que esto fue un buen punto de partida, porque llegué a conformar un equipo de gente con la cual ese equipo de gente aparte empezaron a hacer sus propios proyectos. Ya no tenía yo que estar involucrado en ellos, y empecé a ver que había gente joven porque como tenían más acceso a la tecnología, empezaron a crear grupos de trabajo que ahorita, en este momento, yo pudiese decir que estamos en un buen comienzo. No son muchos los nombres de los realizadores salvadoreños, todos son jóvenes, con una visión muy diferente a la visión que tenían los documentalistas que iniciaron este movimiento durante la guerra, con un panorama de dar a conocer otras realidades de El Salvador, que no específicamente la guerra o las pandillas, que si bien es cierto tienen todavía un trasfondo social por la situación misma del país, pero con una visión más cinematográfica, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento no podría decir todavía que estamos en presencia de un cine o un audiovisual nacional como con todas las de la ley. Yo pienso que estamos en un comienzo. En ese comienzo hay algunas obras, unas obras que creo que pueden llamar a la discusión, al foro, ¿no? Con una visión, y yo por eso que quisiera invitar a los españoles que vayan a ver esta muestra salvadoreña audiovisuales, documentales que va a haber, para que tengamos una idea, ¿no? De lo que se está haciendo en el país.